Muy buenos días, bienvenidos a Política y Poder. En esta ocasión, tal como se anunció, tenemos el grato honor de contar con el doctor Pedro Gamio en el programa para hablarnos sobre las energías renovables, el estado situacional de las energías renovables en el Perú y la importancia sobre todo de ellas y que éstas juegan en el tema y en el contexto del calentamiento global. El doctor Gamio ha sido viceministro de Energía, así que es un experto en el tema. Se desempeña como docente de pregrado y posgrado de universidades como la Universidad del Pacífico, Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha enseñado fuera del país, en la Universidad de Tarapacá, entendemos. La UPC también. La UPC, entre otras importantes universidades del Perú, además de ser conferencista nacional e internacional, representando al país en grandes eventos organizado por organismos internacionales. Para nosotros es un honor. Él estudió en la Universidad Católica del Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Juan Carlos III de España y también tiene estudios en la Universidad de Harvard. Doctor, muchas gracias por atendernos, bienvenido y feliz Día del Abogado. Muchas gracias, a sus órdenes. Excelente. Estimado doctor, la idea de contar con usted en el programa es que nos cuente un poco sobre el tema de las energías renovables. Como se sabe, hay, de acuerdo a muchos entendidos, tres fuentes principales de energías que se usan principalmente. Las primeras que son combustibles fósiles, dicho sea de paso, básicamente petróleo, lo que es el gas y lo que es el carbón probablemente, y el otro es la energía nuclear, y la tercera gran área pues son las energías de la fuerza de la naturaleza, de energías renovables. ¿Cómo estamos en el tema de las energías renovables en el Perú? ¿Cuál es el panorama y cuál es el futuro, sobre todo, de las energías renovables en el Perú? A ver, nosotros tuvimos en nuestra historia un momento que fue la gran oportunidad perdida, que fue cuando lideramos en el mundo el abastecimiento de alimentos con el guano. Eso nos dio una visibilidad y una oportunidad de financiar nuestra primera revolución industrial. Lastimosamente se frustró. Los buenos deseos del mariscal Ramón Castilla quedaron en el registro histórico porque él inició el sistema ferroviario en Sudamérica con el tren de Lima a Callao, y él quería que el Perú tenga grandes colegios nacionales y desarrolle un Estado moderno. Lamentablemente, esto se truncó. El sustituto del guano, que fue el salitre, nos lo arrebataron en la Guerra del Pacífico y le dio 30 o 40 años de apogeo a quien nos lo quitó. Y ya después vinieron los abonos químicos para la tierra, y Perú ya pasó a tener un rol secundario, periférico, en la segunda y tercera revolución industrial. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial, que significa consumir menos para evitar que el planeta colapse, porque hay una demanda exagerada de recursos como nunca antes en la historia, y lo más importante, la energía que se utiliza es energía fósil en exceso, y esto provoca el calentamiento global. La temperatura promedio del planeta se va incrementando, la naturaleza se defiende y viene una incidencia de desastres naturales que obliga a que el mundo reaccione y reduzca aceleradamente la utilización de energía fósil. ¿Cómo está el Perú en esos aspectos? Lamentablemente, en el papel hemos prometido mucho. Reducir hasta 40% nuestras emisiones al 2030, básicamente utilizar energías renovables en la economía, en el transporte, en el mercado eléctrico, en la industria. Solo hemos logrado al 2024 el 6% del mercado eléctrico con sol, viento y biomasa, y deberíamos al 2030 llegar por lo menos al 20%. Ahí hay una tarea urgente porque seguimos importando petróleo y derivados del petróleo, llegando a prácticamente 10.000 millones de dólares de dependencia de un producto contaminante y que importamos a un alto precio.
Esa es la foto del día, pero tenemos los recursos naturales disponibles. Donde fallamos es en la administración, en la gestión, en la falta de voluntad política y lamentablemente en el desconocimiento de la mayor parte de ciudadanos de cómo mejorar la calidad de vida. Recuperar el aire limpio en San Juan del Lurigancho, recuperar el aire limpio en Atevitarte, recuperar el aire limpio en Santa Anita, que son los 3 distritos de Lima donde hay más polución, donde ya la gente ya perdió 5 años de vida y está expuesto a múltiples enfermedades. Eso es lo que tenemos que cambiar. Qué interesante, estimado doctor, esa foto que ha hecho, pues, y esa reseña que nos ha traído de hace buen tiempo atrás hacia el presente. Le agradezco por esos datos tan precisos, usted como experto. En todo caso, ya aterrizando un poco en las energías renovables, que para muchos entendidos, evidentemente, tiene que ser necesariamente el futuro de las energías del mundo, no solo en el Perú, sino en el mundo. Creo que está convergiendo hacia un uso más intensivo. Quería saber si nos puede explicar básicamente cuáles son las principales energías renovables con las que cuenta el Perú. Yo recuerdo haber leído alguna reunión que en la época de Fernando Belaúnde Terry, en los 80, se hablaba de ir hacia el cambio de la energía nuclear. Alguna gente que miraba hacia la energía nuclear como una alternativa, pero que el presidente, en ese caso creo su ministro Inchaustegui, dijeron, pues el Perú es un país que tiene mucho potencial hídrico. Nuestra geografía, la especial disposición de nuestras geografías, de nuestros ríos, de nuestros cerros, nos permite tener un enorme potencial de energía hídrica o eléctrica que creo no se ha aprovechado adecuadamente. ¿Cuáles son las principales fuentes de energía renovable en el Perú y cuáles son las principales potenciales fuentes de energía que se puede aprovechar? Vamos a comenzar con esa historia que usted ha resaltado. Nosotros hemos aprovechado la hidroenergía básicamente con la hidroeléctrica del Mantaro de 1000 megavatios, que ha permitido que el Perú el año 90 tenga 90% de la electricidad a base de agua. Lamentablemente el cambio climático hace que el año pasado, por ejemplo, en época de lluvia deberíamos haber tenido un óptimo aprovechamiento del agua, pero el calentamiento climático, el calentamiento global ha provocado que perdamos 50% de caudales en promedio, llegando en época crítica a utilizar diésel para el 20% de la electricidad que producimos. Es decir, el agua no nos pudo responder por estas crisis de que los caudales ya no funcionan como el récord histórico muestra. Eso es el cambio climático. El cambio climático nos ha puesto en jaque. Entonces, no podemos retroceder como el cangrejo y encarecer todo con el diésel, además de contaminar, porque esa no es una solución sostenible. Es importante darle espacio a la energía más barata, renovable que tienen los peruanos, que es el sol. La tecnología solar fotovoltaica, que nos permite abaratar la electricidad, descentralizar la infraestructura. Arequipa, Moquegua y Tacna es donde más potencial solar tenemos, y de esa manera tener descentralizada, económica y limpia la fuente de generación eléctrica para el Perú. En segundo lugar, tenemos un potencial eólico, básicamente desde Piura hasta el norte de Arequipa, Ica, un potencial bastante interesante. En tercer lugar, tenemos la biomasa. Este es un país rico en basura que no aprovecha. El 40% de la basura se arroja en cualquier parte y daña la salud de la gente, y desaprovechamos todo lo que puede aportar la biomasa, la basura, para generar electricidad, para transportar. Por ejemplo, los camiones que recogen la basura en la Lima tradicional están movidos por biogás, el gas que produce la basura de la propia población. Pero esto no se ha masificado en las regiones donde hay una tarea pendiente. Entonces, es importante cambiar el sistema de transporte, dejar
el motor de combustión interna que ha perdurado 100 años y ir hacia la electromovilidad. Darle prioridad al tren eléctrico para tener pronto 5 líneas que hagan que el transporte se vuelva amigable, ordenado y menos contaminante, y tener un tren de cercanías dual, empezar con gas y luego usarlo eléctrico, que nos lleve a las ciudades más cercanas y en algún momento hasta Trujillo. Y en el caso de el transporte interprovincial, modernizar la flota con el gas criogénico, el gas liquefactado, que nos daría hasta 50% de ahorro, más seguridad y no contaminaría como el diésel. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer en lo que se llama transición energética, una combinación entre electricidad con energías renovables y gas natural, donde todavía no hay electrolineras, que son los centros de carga rápida para el transporte moderno. Excelente. Doctor, y en el caso de la energía nuclear, Michael Schellenberg es un conocido periodista norteamericano que habla mucho sobre estos temas, y también Bill Gates, en uno de sus últimos libros que sacó sobre cómo combatir el cambio climático, habla sobre la posibilidad de utilizar la energía nuclear para usos energéticos. Sabemos, por ejemplo, que Francia, el 75% de uso energético proviene básicamente de fuentes nucleares, y Bill Gates en ese libro que le menciono hablaba pues de que si bien es cierto la forma como la energía nuclear tradicional, en todo caso citando a Fukushima por ejemplo y otros desastres que pasaron, el problema principal de esto es que el control de estas centrales tenía que ser interno y no externo, y que en todo caso plantas nucleares mucho más pequeñas tranquilamente podría también satisfacerse y brindarse energía limpia, que es el principal fundamento de esto. ¿Qué se puede decir del Perú? ¿Podemos aprovechar la energía nuclear en el Perú? Nuestro equipo del INEM, que creo es pequeño, puede o está trabajando en estos temas, está trabajando hay algunos proyectos en el Ministerio de Energía, por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas, que apunten al uso de estas tecnologías también, o simplemente no es posible. El Perú tiene dominio de la energía nuclear. Hay un pequeño reactor atómico que maneja el Instituto Peruano de Energía Nuclear para fines básicamente de tratamientos de salud, y también ayuda a los procesos de limpieza en la industria minera, pero nunca se ha utilizado para generar electricidad. El Perú todavía tiene un gran recorrido con las energías renovables para ir hacia una inversión mayor que implica la energía nuclear, que si bien no produce gases de efecto invernadero, el riesgo mayor, que lo hemos visto en Fukushima y en Chernobyl, es que todavía el ser humano no tiene la tecnología para el control seguro de los desechos atómicos. Por eso un tsunami y antes un terremoto provocaron que los muros de concreto que protegían la central nuclear de Fukushima sean doblegados y haya una fuga de radiación atómica que afectó al mundo entero. En Chernobyl antes también se dio una crisis similar de fuga de sustancias radioactivas que hasta el día de hoy condenaron a muchas personas a la enfermedad y la muerte. La energía nuclear es una opción, sí, sobre todo para Europa, que ya ha hecho lo que ha podido con las energías renovables, pero la falta de gas natural ruso por la guerra ha provocado que estén reactivando minas de carbón, y eso ha llevado a un análisis más reflexivo y han dicho mejor reactivar las plantas nucleares antes de utilizar carbón, porque el daño a la naturaleza está siendo considerable y todo lo que hemos avanzado en Europa podría ser frenado por este criterio de cerrar las plantas nucleares, que resultan para ellos mucho más eficientes que abrir viejas minas de carbón. Excelente. ¿Y cómo estamos, estimado doctor, comparado con nuestros pares latinoamericanos? Muchas veces nos comparamos, ¿sabes?, con los países más desarrollados,
y evidentemente no nos va bien, pero ¿cómo estamos con los países de nuestros pares latinoamericanos en el tema del aprovechamiento y el desarrollo de las industrias de la energía renovable en el Perú? El país que más ventaja ha sacado en Sudamérica es Chile, que ha llegado a 39% de su matriz con energías renovables. Arrancamos en fechas similares. Perú y Chile fueron los países pioneros con una ley promotora. A mí me tocó, cuando fui viceministro, trabajar la primera ley, la vigente hoy, pero lamentablemente no se cumplió todo lo que ordenaba la ley, los gobiernos cambiaron y no se mantuvo la decisión política, y por eso hemos avanzado poco con el viento y el sol, que deberían tener un protagonismo hoy de no menos de 20%. Esperemos que esto se corrija pronto y tener al 2030 20% del mercado eléctrico con sol y viento, y evitar el exceso de consumo de diésel, que no es para nada una solución amigable y sostenible, ni en el transporte ni en la generación eléctrica. Entonces, Chile, Brasil con la bioenergía, donde ha hecho una revolución el Brasil en la utilización de biocombustibles, y ni qué decir Costa Rica. Perú lamentablemente está en el quintil inferior. Quintil inferior significa que estamos entre los países que menos hemos avanzado, pero ya tenemos el camino conocido, porque ya varios años han desarrollado parques eólicos en Piura, en Cupisnique, Pacasmayo, La Libertad, en Ica, plantas de bioenergía en el relleno sanitario de Guaycoloro, en el Callao, Paramonga. Estamos utilizando los residuos para generar electricidad, para mover flota de camiones, y también tenemos parques solares en Arequipa, Moquegua y Tacna. Es decir, ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos que abaratan la electricidad. Lo que debemos hacer es continuar este esfuerzo y lograr que el Perú reduzca su contaminación a partir de la masificación de la energía limpia. La virtud esencial no solamente es energía mucho más limpia, no solamente es energía más barata, sino también es una infraestructura que sale de Lima y evita este centralismo que hace que Lima, no Lima departamento, sino Lima metropolitana, que es prácticamente una provincia donde se concentran 1/3 de peruanos, pero la mitad del ingreso nacional, la mitad de la flota de transporte. Es increíble cómo hemos hecho una cabeza grande, gorda, llena de grasa, que hoy está colapsando, y tenemos piernas y brazos débiles. Eso tenemos que cambiarlo con la economía y con la educación de los ciudadanos. Excelente analogía, estimado doctor. Un par de preguntas breves nomás. Yo sé que estamos con el tiempo, pero le agradezco por su paciencia. Y es que lo quería preguntar, el ingeniero Inchaustegui también, que en su momento hablábamos sobre el tema y que fue ministro del Ministerio de Energía y Minas, nos hablaba que en el Perú hay un problema, y es que la distribución de la energía, sobre todo, era un problema, ya que no era un problema de capacidad. De acuerdo a él, a lo que él decía, era que en el Perú la potencia instalada para producción de energía en el Perú es bastante buena, pero que existe una dificultad, y debido a que no se puede almacenar la energía, había una disipación básicamente alrededor del 30%. ¿Esto es así? ¿Hemos mejorado o somos más eficientes ahora respecto a esto? El ingeniero Inchaustegui fue un muy buen ministro de Energía y Minas, era un hombre honesto, un hombre con visión de futuro. En su momento la tecnología importante era la hidroenergía y él apoyó. Hoy necesitamos reconocer que estamos en la era de la energía solar y la energía eólica. Necesitamos desarrollar las nuevas técnicas de almacenamiento de energía en varias formas, desde grandes baterías del tamaño de una habitación que se instalan al costado de una subestación, y usted la energía solar la concentra en esa batería, la almacena en esa batería, y de noche esas baterías pueden perfectamente suministrar electricidad, con lo que tendríamos energía limpia día y noche. También puede usted bombear con el parque eólico, con el parque solar, agua en el día y ponerla en zonas altas, en pequeñas centrales hidroeléctricas que luego en la noche le sirven para
generar electricidad. Hay varios sistemas que permiten el almacenamiento de la energía para tener 24 horas de energía limpia y de esa manera no tener que depender de la energía de origen fósil. El Perú ya tiene los estudios para empezar a instalar baterías en las subestaciones y poder completar la tarea del beneficio de la energía renovable en lo que se llama el ciclo horario, el bloque horario, que es permitir que se venda energía en el día 12 horas, en la noche 12 horas o en paquete 24 horas continuas. Y reconocerle potencia a la energía solar, que es un reglamento que es urgente modificar para que no solamente la energía solar llegue al mercado regulado, sino también llegue al otro mercado que es más grande, que es el mercado de los 2.500 grandes clientes, el mercado libre, donde hoy por una barrera burocrática, un decreto, un reglamento antiguo, no se le reconoce a la energía solar potencia, y por eso que Yabeco, una mina extraordinariamente importante del Perú, ha tenido que ir por la generación eólica en lugar de la generación solar, no obstante que la generación solar hubiera hecho más barata la generación de electricidad para este proyecto minero tan importante para el Perú y el mundo, que es Quellaveco. Entonces, el Perú tiene tareas pendientes, liberar la energía solar en el mercado libre, que haría que aceleremos el proceso. Yo le agradezco, estimado doctor, por su paciencia, por su tiempo y por su claridad, sobre todo en el tema. Creo que profesionales como usted, con esa claridad y conocimiento del tema, hace falta pues que nos expliquen más cada día estos temas tan relevantes. Finalmente, estimado doctor, ¿cuánto le falta al Perú invertir en el sector de energías renovables? ¿Es el Estado el que debe promoverlo o debe hacerlo a través de alianzas público-privadas? Yo siempre digo que o somos parte del problema o somos parte de la solución. No hay posición fuera de estas dos opciones. Necesitamos liberar la energía solar. Hay 7.500 millones de dólares de proyectos en marcha. El Estado no pone un solo dólar, todo lo pone la inversión privada. Tenemos la confianza en la inversión privada. Lo único que hay que hacer es liberar de estas barreras este tipo de tecnologías que harían que el Perú avance muchísimo en desconcentrar la infraestructura, abaratar la energía y darle calidad de vida a los peruanos. Estamos en un momento espectacular porque podemos llegar al primer puesto en el mundo de producción de cobre con energías renovables y al mismo tiempo reducir la huella de carbono, hacer crecer al Perú que tanto lo necesita, porque si no hay crecimiento no hay que redistribuir. No hay posibilidad de atender salud, educación, seguridad. Entonces, las energías renovables son el gran facilitador del crecimiento limpio del Perú y el crecimiento descentralizado. Entonces, el reto está en alcanzar la meta al 2030 de no menos de 20% de la matriz eléctrica peruana con sol y viento. Hoy está en 6%. Lo podemos lograr si le ponemos ganas, buena administración y monitoreo de las metas en el corto, mediano y largo plazo, porque están los inversionistas, están los proyectos, solamente algunas decisiones políticas como cambiar un reglamento para que ya no tengamos barreras y fluyan estos procesos de inversión para que el Perú recupere un liderazgo que puede tener por la biodiversidad que nos favorece. Pero es fundamental tener, como cuando vamos a los mundiales de fútbol con los mejores equipos, tener a la gente preparada para esa tarea. Le agradezco enormemente su participación, su presencia y, como lo repito, su claridad, estimado doctor. Le agradezco por participar en el programa y espero pues comprometerle para seguir hablando de estos temas que usted tan bien maneja y que tanta pasión y conocimiento tiene. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias y a sus órdenes siempre. Saludos a todos. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Muy amable. Con ustedes ha sido pues el ex viceministro de Energía, el doctor Pedro Gamio. Todos los que nos siguen, no olviden suscribirse para seguir trabajando y poder producir este tipo de contenido que es de utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenos días.